Mi nombre es Isabel. Tengo 74 años. Esta historia no es una que quisiera contar, pero quizás alguien allá afuera la necesita. La vida me enseñó que los lazos no siempre son de sangre, pero a veces el dolor sí lo es. Todo comenzó hace casi 30 años, un martes nublado de noviembre. Mi hija Laura, mi única hija, murió en un accidente de tránsito cuando volvía del hospital. Iba agotada, había pasado toda la noche al lado de su bebé recién nacida. Camila. Tenía solo 3 días de vida. Recuerdo perfectamente el momento en que me dieron la noticia. Sentí que el mundo se me hundía bajo los pies. Me caí al suelo. Me rasgué las rodillas. Pero no lloré. No podía. Tenía a esa niña esperándome en el hospital. Desde ese día, supe que todo mi amor, mis años, mis fuerzas serían para ella. Camila no conoció a su padre. Un joven músico que desapareció en cuanto supo que Laura estaba embarazada. Así que ahí estaba yo, una mujer viuda, con el corazón roto, con una pensión mínima y una bebé en los brazos. Me mudé a un pequeño departamento de 2 piezas. Dejé mi empleo como asistente de cocina en un colegio, y comencé a limpiar casas para tener horarios flexibles. Camila era mi sol, mi razón. Las primeras noches fueron duras. Lloraba mucho. A veces yo también lloraba con ella. Pero luego, empezamos a hablarnos en silencios. Ella me miraba con esos ojos grandes, como si ya supiera que lo único que tenía en el mundo era yo. Cada cosa que hacía, la hacía pensando en ella. Aprendí a coser mejor para hacerle su ropa. Vendía empanadas los fines de semana para comprarle libros. Le grabé con un viejo celular canciones de cuna, para que escuchara mi voz cuando yo estaba fuera limpiando pisos. Cuando cumplió 2 años, le enseñé a decir mi nombre, Tata. Así me llamaba. No, abuela, no, mamá, Tata. Era nuestro código secreto. Me encantaba. Con el tiempo, me hice invisible para todos menos para ella. Mis amigas murieron o se mudaron. Mis hermanos ya no llamaban. Pero Camila era todo. Era brillante. Cantaba desde pequeña. Tenía una voz dulce, pero firme. A los 5 años cantó una canción de Mercedes Sosa en la escuela, y la maestra me dijo, Isabel, su nieta tiene algo especial. A mí no me sorprendía. Yo lo sabía. La llevé a clases de canto con una vecina que había estudiado música. Cambié la televisión por una grabadora de segunda mano. Cambié mi celular por una guitarra. Hice todo eso sin pensarlo 2 veces. Porque creía en ella. Y ella me miraba como si yo fuera su mundo. Recuerdo una noche que se enfermó de fiebre alta. No dormí nada. Le puse pañitos fríos en la frente, le canté bajito toda la noche. Al amanecer, abrió los ojos, me tocó la mejilla y me dijo, Tata, tú nunca te vas a morir, ¿verdad? Mentí. Le dije que no. Le dije que siempre estaría con ella. Y en cierto modo, lo creí. Creí que estaríamos juntas siempre. Que crecería, se casaría, tendría hijos y me presentaría con orgullo como su madre del alma. Pero no sabía lo que vendría. No sabía que el amor no siempre se devuelve con amor. Que los recuerdos más puros a veces se olvidan con más facilidad. Que el corazón que más late por alguien puede ser ignorado por completo. Pero en ese momento, todo era luz. Crecimos juntas. Ella aprendió a leer, a escribir, a cantar con potencia. Y yo aprendí a volver a sonreír. Cada cumpleaños era una fiesta con globos hechos a mano, pasteles caseros y canciones escritas solo para ella. Le decía cada noche antes de dormir, tú eres mi orgullo más grande, mi herencia, mi legado. Tú eres el motivo por el que todavía estoy en este mundo. Y ella me respondía, siempre, y tú eres mi tata mágica. Siempre juntas. Lo creí con todo mi corazón. No sabía que un día me miraría como si no me conociera. Camila creció en un hogar humilde, pero lleno de amor. Nuestro departamento era pequeño, de paredes finas y muebles viejos, pero para ella era un castillo encantado. Le bastaba una caja de cartón para convertirla en nave espacial, o una sábana colgada para hacer una tienda mágica. Yo trabajaba mucho. A veces, hasta 4 casas al día. Me dolían las manos de tanto lavar, planchar,
fregar. Pero al llegar a casa y verla correr hacia mí gritando, «Tata», todo valía la pena. Ella tenía esa energía que solo tienen los niños que no saben que son pobres. La inscribí en una escuelita del barrio. El primer día la llevé de la mano, con sus trenzas bien hechas y una mochila que me habían regalado en una parroquia. La dejé en la puerta del aula con el corazón apretado. Al mediodía, cuando la recogí, salió corriendo y me dijo, «Tata, quiero ser cantante cuando sea grande». Yo sonreí. «Entonces cantarás, mi amor. Y llegarás lejos. Yo te voy a ayudar». Y lo hice. Desde ese día, todo lo que ahorraba lo usaba en su educación y sus gustos. Le compré una flautita de plástico en la feria. Más tarde, una grabadora vieja. Luego, una guitarra usada que me costó semanas de trabajo extra. Mi cuerpo empezaba a resentirse. Dolor de espalda, de rodillas, mareos. Pero nunca se lo mostré. No quería que Camila pensara que ella era una carga. Al contrario, ella era mi impulso. En las noches le contaba cuentos inventados. Historias de mujeres fuertes que cambiaban el mundo con su voz. Ella me escuchaba con los ojos muy abiertos, abrazada a su almohada. Siempre al final decía, «Tata, yo también voy a cambiar el mundo, ¿verdad?» «Claro que sí», le decía. «Y yo voy a estar ahí para verte». Tenía una voz hermosa. A veces me quedaba mirándola mientras cantaba y se me caían las lágrimas. No se lo decía, pero yo sentía que estaba viendo un milagro en forma de niña. Los vecinos comenzaron a notarla. La llamaban la niña que canta bonito. Un día, en una fiesta del barrio, le pidieron que subiera al escenario. Ella tenía solo 7 años. Cantó sin miedo, como si hubiera nacido para eso. Todos aplaudieron de pie. Yo sentí que el corazón se me salía del pecho. A partir de ahí, empecé a acompañarla a todos lados. Actos escolares, concursos, hasta una audición para un grupo infantil que organizaban en la ciudad. No quedamos, pero ella no se desanimó. Me abrazó fuerte y me dijo, «Ya llegará mi momento, Tata. Ya verás». Y yo lo creí. En casa, improvisamos un estudio en la esquina del comedor. Puse una manta en la pared para que no entrara el ruido de la calle. Grababa sus canciones en un celular viejo. Luego las subíamos a internet desde el cibercafé de la esquina. A veces los videos no tenían ni 10 vistas, pero ella seguía cantando. Lo hago porque me gusta, Tata. No por la fama. Cada cumpleaños suyo era un evento especial. Yo cocinaba todo el día, hacía un pastel con lo que podía, colgaba globos de papel, le escribía una canción nueva cada año. Ella lloraba de emoción. Me decía, «Eres la mejor abuela del mundo. Cuando sea famosa, te voy a comprar una casa grande. Vas a tener un sillón solo para ti, y ya no vas a trabajar nunca más». Yo no necesitaba nada de eso. Solo quería su voz, sus abrazos, su cariño. Pero en el fondo quizás me aferré demasiado. Quizás mi corazón se hizo dependiente de su presencia. Porque no me quedaba nadie más. Y ella se convirtió en mi todo. Las cosas no siempre fueron fáciles. A veces pasábamos días sin gas. Cocinábamos con brasero o comíamos pan con té. Pero ella nunca se quejaba. Nunca. Decía, «Lo importante es que estamos juntas». Un día me encontró llorando en la cocina. Era porque no me alcanzaba el dinero para pagar su inscripción en un concurso musical. Ella me abrazó fuerte y me dijo, «Tata, no importa. Ya llegará otro». Pero yo sabía que sí importaba. Porque sus oportunidades eran pocas, y cada una era oro. Vendí mi anillo de compromiso. Me dolió pero también me liberó. Porque ese anillo era del pasado. Y ella era mi futuro. Pagamos la inscripción, y Camila ganó el primer lugar. Fue la primera vez que vi su nombre escrito en una medalla. Ella la colgó en la pared, justo encima de mi cama. Esa noche dormimos abrazadas, como cuando era niña. Me dijo, «Tata, ¿sabes qué quiero cuando sea grande?» «¿Qué, mi amor?» «Quiero que la gente te conozca. Que sepan todo lo que hiciste por mí. Quiero que seas famosa conmigo». Yo sonreí. «Con que tú seas feliz,
Ya soy famosa en mi mundo. Y entonces, me besó la frente y susurró, prometo que nunca, nunca te voy a dejar sola. Y yo le creí. Con todo mi corazón. La adolescencia llegó como una tormenta lenta pero inevitable. Camila cumplió 13 años y, con ello, trajo un nuevo brillo en los ojos, pero también un mundo nuevo de preguntas, inseguridades y cambios. Ya no era la niña que corría a abrazarme cada vez que llegaba del trabajo. Ahora se encerraba en su cuarto por horas, cantando sola, grabándose con su celular, y escribiendo canciones que hablaban de cosas que yo ya no entendía del todo, amores platónicos, decepciones, ansiedad. Yo trataba de acercarme, de escuchar con atención. Pero también sabía cuándo dar espacio. Lo único que no cambiaba era su pasión, cantar. Su voz ya no era la de una niña dulce. Se había vuelto poderosa. Madura. Dolorosa incluso. Cada vez que la escuchaba, sentía que algo dentro de mí se rompía y se curaba al mismo tiempo. Sin embargo, los tiempos también se volvían más duros. La economía no mejoraba. Yo ya no tenía la misma fuerza de antes. Mis rodillas me dolían tanto que algunas mañanas me costaba levantarme. Camila lo notaba, aunque intentaba disimular. Empezó a ayudar más en la casa, y a veces incluso vendía pasteles en la escuela para traer algo de dinero extra. Era creativa, fuerte igual que su madre. Pero también comenzaba a sentir vergüenza. No lo decía, pero lo notaba. Una tarde, mientras esperábamos el colectivo, notó que mi delantal tenía una pequeña mancha de lejía. Bajó la mirada, incómoda. No dijo nada, pero sus mejillas se encendieron de rojo. Yo fingí no verlo. No por orgullo, sino por no romper el aire que se respiraba entre nosotras. Ella era mi vida. Y aunque empezaba a tener su propio mundo, yo no quería ser un ancla para su vuelo. A los 15, empezó a subir videos a redes sociales. Un día, uno de ellos explotó. Miles de vistas. Comentarios de todas partes. Gente que la llamaba la nueva voz de la generación. Yo no entendía bien cómo funcionaba ese mundo virtual. Pero veía su cara iluminada por la pantalla, su sonrisa mientras leía los mensajes, y me contagiaba su alegría. Tata, creo que esto es el comienzo. Alguien me escribió desde una productora. ¿Quieren hablar conmigo? Mi corazón se apretó. Era lo que siempre soñamos, pero también lo que más temía. La reunión fue en la ciudad. No podíamos pagar el pasaje de las dos, así que fue sola, acompañada por la mamá de una amiga. Yo me quedé en casa esperando, temblando cada vez que el reloj pasaba un minuto sin noticias. Regresó al anochecer, radiante. Me quieren hacer una audición formal la próxima semana, Tata. Pero es en otra ciudad. Tendría que viajar y quedarme un par de días, ¿puedo ir? Su mirada era de esperanza, no de rebeldía. Como quien pide permiso, pero ya sabe la respuesta. Yo asentí. No podía ser egoísta. Ella merecía volar. Juntamos todo el dinero que teníamos. Vendí mi antigua máquina de coser. Una vecina nos prestó una pequeña maleta. Y Camila partió. Esa fue la primera vez que durmió lejos de mí. Pasé la noche en vela, abrazando su almohada, con el celular pegado al pecho por si llamaba. Regresó con una sonrisa que no le cabía en la cara. Había pasado la audición. Querían grabarle unas canciones y lanzarla como una nueva artista independiente. Nada grande todavía, pero sí el primer peldaño. La noticia se corrió por el barrio. Vecinos, profesoras, hasta algunas personas que apenas nos hablaban, ahora nos miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Esa es la nieta de Isabel, ¿no? La que canta. Yo me sentía orgullosa, claro. Pero también empezaba a sentirme pequeña. Como si ya no formara parte de ese mundo al que Camila se estaba asomando. Los siguientes meses fueron una mezcla de emoción y caos. Viajaba con más frecuencia, conocía gente nueva, se reunía con productores. A veces llegaba tarde, otras veces se quedaba a dormir en casa de amigas cercanas al estudio de grabación. Yo la esperaba despierta cada noche, con la luz encendida. A veces llegaba callada, cansada. Me daba un beso en la frente, y se iba a dormir. Las conversaciones se volvían más cortas.
Ya no me mostraba todas sus canciones. Ya no me pedía que le arreglara el cabello para sus grabaciones. Pero yo me decía a mí misma, es normal. Está creciendo. Está ocupada. No lo tomes personal, Isabel. Hasta que una noche escuché su voz en la televisión. Estaban pasando un segmento en un programa juvenil donde mostraban nuevas promesas de la música. Desde los suburbios del interior del país, una chica con una voz impresionante y una historia de lucha. La vi sonriendo, cantando en una terraza, con fondo urbano. Pero nunca mencionó a su madre. Ni a mí. Nada. Me dolió, pero no dije nada. Cuando regresó, le preparé sopa y le pregunté, te vi en la tele, mi amor, qué emoción. Ella sonrió, pero rápidamente cambió de tema. Sí, fue algo rápido, nada importante. Luego se encerró en su cuarto. Esa noche, la escuché llorar detrás de la puerta. Pero no supe si era de emoción o de culpa. Yo solo recé. Porque todavía creía que todo esto era parte del proceso. Que el amor que sembré era suficiente. Que ella nunca me olvidaría. Todavía creía. Camila cumplió 17 años con un brillo en los ojos que nunca antes había visto y, al mismo tiempo, con una distancia que empezaba a dolerme. Ese año fue distinto. No quiso fiesta. No quiso torta. Ni siquiera quiso que le cantara como siempre. Me dijo, Tata, este año prefiero algo tranquilo, tengo una reunión con mi equipo al día siguiente y necesito descansar. Lo entendí. O al menos eso creí. Le preparé su comida favorita de todos modos. Compré un pequeño pastel de 3 porciones y una vela. Esperé toda la tarde. Cociné, puse la mesa con los manteles buenos, y hasta me puse un vestido que hacía años no usaba. Camila no llegó. A las 11 de la noche, me escribió un mensaje corto, perdón, Tata. Se alargó la reunión. Mañana lo celebramos. Te amo. Dormí con ese mensaje apretado en el pecho. Pero no lloré. Me repetía que era normal, que estaba ocupada, que no lo hacía con mala intención. Al día siguiente, no hablamos del tema. Como si los dos hubiéramos decidido no tocarlo para que no duela. Desde entonces, las ausencias empezaron a ser más frecuentes. Las respuestas más breves. Las llamadas, más escasas. Había firmado un contrato más serio con una disquera. Le ofrecieron mudarse a la ciudad capital. Le asignaron un pequeño departamento, un productor y un equipo de trabajo. Era todo lo que ella había soñado. Y yo, claro, me sentía feliz por ella. Pero también empecé a sentir que ya no tenía un lugar en su nuevo mundo. ¿Necesitas que te acompañe a la ciudad? Le pregunté una tarde mientras doblaba su ropa. No, Tata, ya tengo quien me ayude con eso allá. Además, el departamento es chico. No te vas a sentir cómoda, me dijo con amabilidad, pero con una firmeza nueva en la voz. Una firmeza que no conocía. Me quedé en silencio. Asentí. Y seguí doblando su ropa. Prendas caras que yo jamás hubiera podido comprarle. Ropa con etiquetas en inglés. Blusas brillantes. Tacones que parecían de revista. Ya no eran las mismas camisas remendadas ni los jeans usados que yo le planchaba con cuidado. Ahora ella era parte de otro mundo. Uno donde yo era invisible. Antes de irse, me dejó un sobre con dinero. Para ti, Tata, para lo que necesites. No quiero que trabajes más, ¿sí? Gracias, mi amor. Pero no hace falta, le respondí. Si hace falta, dijo, y me sonrió. Y prométeme que vas a descansar. Yo asentí. Pero no lo hice. Seguí trabajando. No por necesidad, sino por dignidad. No podía quedarme sentada mirando la pared mientras ella conquistaba el mundo. Las semanas siguientes se volvieron silenciosas. No sabía nada de ella. Solo la veía en redes sociales, en entrevistas, en videos donde hablaba de su infancia, de sus luchas, de sus sueños. Pero nunca me mencionaba. Ni una sola vez. Una tarde, un vecino me mostró un video en su celular. Era una entrevista de Camila para un canal de música internacional. El periodista le preguntó: ¿Quién fue tu mayor inspiración?
Camila sonrió. Yo contuve el aliento. Creo que la música misma. Siempre estuvo ahí para mí, respondió. Nada más. Ni una palabra de Laura. Ni una palabra de mí. Me fui a casa con un nudo en el pecho. Esa noche no dormí. Al día siguiente, le escribí. Hola mi amor, vi tu entrevista. Qué orgullosa estoy de ti. Ojalá podamos hablar pronto. Te extraño mucho. No hubo respuesta. Pasaron 3 días. Finalmente me envió una nota de voz. Su voz sonaba agotada o distante. O ambas cosas. Tata, perdón. Estoy con 1000 cosas. De verdad no es que no quiera hablar. Solo que este mundo es muy rápido, ¿sabes? Apenas tengo tiempo para mí. Pero te amo, ¿sí? Siempre te amo. Pronto te llamo con calma. Me quedé escuchando esa nota en bucle toda la tarde. Era su voz, sí. Pero no era ella. Un mes después, decidí viajar a verla. No le avisé. Quería sorprenderla. Preparé un bolso pequeño, llevé unas empanadas que sabía que le encantaban, y tomé el primer bus a la ciudad. Cuando llegué al edificio donde vivía, el portero me detuvo. ¿Nombre? Me preguntó sin levantar la vista. Isabel. Soy su abuela. Quiero verla. ¿Está registrada su visita? No, pero soy familia. El hombre hizo una llamada. Habló en voz baja. Colgó y me miró con una expresión vacía. Lo siento, señora. Me dijeron que no puede subir. ¿Cómo que no puedo subir? Soy su abuela. Me dijeron que lo sienten, pero que está ocupada. Que no puede recibirla. Mi bolso se me cayó al suelo. Las empanadas se aplastaron. Me temblaban las manos. Me senté en la vereda frente al edificio. Esperé. 1 hora. 2. 3. El sol bajaba y yo seguía allí. No apareció. No bajó. No llamó. Me fui caminando despacio. El bolso más liviano que nunca. O tal vez era mi alma la que pesaba menos. Ese día comprendí algo que nunca quise aceptar. Camila ya no era mía. Después de aquel día frente al edificio, sentada en la vereda con mi bolso aplastado y mi corazón en silencio, volví a casa como quien regresa de un entierro. No dije nada a nadie. Ni siquiera a mí misma. Me limité a respirar y seguir. Durante semanas, viví como un fantasma. Comía poco, dormía menos. A veces me encontraba hablándole a una taza vacía, como si Camila estuviera ahí, sentada en la mesa, escuchando una de mis historias. Pero la silla estaba vacía. Y su voz se había ido. El teléfono no volvió a sonar. Ni mensajes. Ni audios. Ni fotos. Ni un ¿cómo estás, tata? Era como si yo hubiera dejado de existir. Al principio quise justificarla. Está ocupada, el mundo del espectáculo es absorbente, quizás le da vergüenza no haberme mencionado, me decía. Pero la verdad era otra, Camila estaba construyendo una vida y yo no formaba parte de ella. Una tarde, fui al mercado y escuché a 2 adolescentes hablar. ¿Viste la nueva casa de Camila? Está hermosa. Sí, y su nuevo video ya tiene millones de vistas. Dicen que va a salir en una serie de Netflix. Me detuve en seco. Sentí una punzada en el pecho. Una mezcla de orgullo y abandono. Mi niña estaba triunfando. Pero no me lo estaba contando a mí. Esa noche, encendí la televisión y puse su canal. Su nuevo videoclip aparecía como portada. Hacía meses que no la veía cantar. Era hermosa. Su voz más madura. Su expresión diferente. Profesional. Lejana. Vi el video hasta el final. Al terminar, me acerqué a mi mesita de noche y tomé la pequeña medalla que ganó cuando era niña. Aún la tenía colgada allí, como una reliquia. La acaricié con los dedos, y me pregunté si ella recordaba ese día. Si aún la conservaba. O si se había convertido en algo más que desechar.
La respuesta me llegó semanas después. Un amigo del barrio me trajo una revista de espectáculos. Isabel, mira. Salió tu nieta en la portada. Me temblaron las manos al verla. Camila, sonriente, elegante, envuelta en una vida que parecía sacada de una novela. Leí la entrevista con ansias. Esperaba encontrar alguna mención. Una línea. Un recuerdo. Algo. Pero no. Otra vez, nada. La periodista le preguntaba sobre su infancia, y ella respondía con frases vacías. Tuve una niñez difícil, pero eso me hizo fuerte. Siempre soñé con cantar, y gracias a mucha gente buena, lo logré. ¿Mucha gente buena? ¿Y yo? ¿Qué era yo entonces? Me levanté y caminé hasta su cuarto. Todavía conservaba su cama, sus libros, su guitarra vieja, la manta que le tejí cuando tenía 8 años. Todo en su sitio. Como si en cualquier momento fuera a volver. Pero la verdad era que ya no volvería. Una semana después, me llamaron del hospital. El análisis de sangre que me habían hecho mostraba signos preocupantes. Necesitaban hacerme más estudios. Yo lo sabía. Sentía que algo no andaba bien hacía tiempo. El cuerpo empieza a hablar cuando el alma se rompe. Fui sola. Me senté en la sala de espera mirando a las otras personas con sus hijos, sus nietos, sus hermanos. Yo estaba sola. Como una hoja suelta. Como una sombra de lo que fui. Me diagnosticaron un desgaste severo en las articulaciones, anemia crónica y problemas cardíacos incipientes. Nada grave si se atendía a tiempo, me dijeron. Pero yo sabía que mi cuerpo ya no tenía ganas de pelear. Salí del hospital con una receta en la mano y un vacío en el pecho. No por la enfermedad sino por la ausencia. Ese día, decidí llamarla. Solo una vez más. Sonó 4 veces. Contestó su asistente. ¿Con quién desea hablar? Con Camila, soy su abuela. Hubo una pausa incómoda. Ella está ocupada en una grabación. ¿Desea dejarle un mensaje? No se preocupe. Colgué. Esa noche, me preparé un té y abrí la caja de madera donde guardaba las cartas que Camila me escribía cuando era niña. Cartitas dobladas en 4, con corazones mal hechos y letras torcidas. Tata, gracias por hacerme lentejas. Te amo. Tata, hoy lloré porque no me salió bien la canción, pero tú me diste un abrazo mágico. Gracias. Prometo nunca dejarte sola. Una por una, las fui leyendo hasta que el sol empezó a salir. Lloré sin ruido. Con la garganta cerrada y las manos temblorosas. Esa fue la noche en que dejé de esperar. Guardé las cartas. Cerré su cuarto. Y no volví a entrar más. Los días se volvieron rutina. Me levantaba, barría, cocinaba para una sola persona, y hablaba poco. Mis vecinas me preguntaban por Camila de vez en cuando. Yo sonreía y cambiaba de tema. Un día, mientras barría la vereda, una niña de unos 8 años pasó por mi lado cantando una canción. La reconocí, era una de las primeras canciones que Camila había escrito en casa. Pero ahora estaba arreglada, producida, vendida. Y ya no decía nada de mí. Esa canción alguna vez fue nuestra. Pero ya no. Camila no solo me había dejado fuera de su vida. Me había borrado. La casa estaba más silenciosa que nunca. El reloj de pared parecía marcar cada segundo como un recordatorio de lo que ya no volvería. Las voces, las risas, las canciones improvisadas en la cocina, todo se había esfumado como humo después del incendio. Yo seguía levantándome temprano. La costumbre no se va aunque ya no haya por quién. Me vestía, me peinaba, me preparaba un té. A veces cocinaba para 2 por error, por reflejo. Después miraba la otra silla y me obligaba a no llorar. No todos los días lo lograba. Los síntomas empeoraban. Mi cuerpo se resistía. Tenía mareos constantes, cansancio al menor esfuerzo, dolores en el pecho que venían y se iban como bolas traicioneras. El médico fue claro, necesitaba tratamiento constante, medicamentos, análisis. Pero lo más importante era no estar sola. ¿Tiene algún familiar que pueda acompañarla, Isabel?
Me preguntó con voz amable, como si no supiera lo que esa pregunta habría dentro de mí. No, le dije. Estoy bien sola. Mentí. Pero ya me había acostumbrado a hacerlo. A veces pensaba en decirle la verdad, que tenía una nieta famosa, que millones la escuchaban cantar, que tenía más dinero del que yo había visto en mi vida pero que ya no me recordaba. ¿Para qué? ¿Para escuchar otra vez ese tono de lástima? No quería eso. Yo no quería ser una historia triste para nadie. Yo quería ser digna. Aunque eso me costara el alma. Comencé a asistir al hospital por mi cuenta. Tomaba 2 colectivos, caminaba 4 cuadras, esperaba sentada durante horas para ser atendida. A veces no tenía ni fuerza para volver. Una enfermera me ofrecía una silla, un poco de agua, o un gesto amable que yo agradecía con lágrimas escondidas. Una mañana, mientras esperaba para hacerme un electrocardiograma, se me acercó una joven enfermera con los ojos brillosos. Disculpe, ¿usted es la abuela de Camila, la cantante? La miré, congelada. No sabía si decir que sí o que no. Lo era, respondí finalmente. Ahora ya no lo sé. La chica se sentó a mi lado. No lo tomé a mal, pero ella hablaba tanto de usted en sus primeros videos. Decía que usted era su inspiración. Que la crió sola. Que le enseñó a cantar. No supe qué decir. Disculpe si la incomodé, dijo, poniéndose de pie. Solo quería decirle que gracias. Por ella. Por todo lo que hizo. Aunque no lo diga ahora. Y se fue. Me quedé mirando el suelo. Nadie me había dicho gracias en mucho tiempo. Esa tarde, cuando regresé a casa, saqué el viejo cuaderno de tapas duras donde había escrito durante años. Cartas nunca enviadas, pensamientos, recuerdos. Allí estaba todo lo que nunca dije en voz alta. Busqué la página en blanco, y empecé a escribirle a Camila. Te vi en la televisión ayer. Te ves hermosa. Tu voz sigue siendo como el primer día. Pero tus ojos ya no son los mismos. Te extraño, aunque ya no seas mi niña. No te culpo. Solo quisiera que supieras que sigo aquí. Que sigo viva. Por poco, pero viva. Y que si algún día quieres volver, no necesitas avisar. Esta casa siempre va a oler a tus canciones. Doblé la hoja. No sabía si algún día se la enviaría. Los días pasaban lentos. No podía trabajar más. Vivía con lo poco que quedaba de mi pensión y la ayuda de algunas vecinas generosas. No me gustaba pedir, pero tampoco quería morirme de hambre. Una mañana, me desmayé en la cocina. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo. Me despertó el sonido del agua hirviendo en la tetera. Me arrastré hasta apagarla. Luego me quedé sentada en el suelo por horas, sin fuerzas para ponerme de pie. Cuando al fin logré levantarme, me miré al espejo. No me reconocí. Había envejecido 20 años en 2. Mi piel era de papel. Mis ojos, 2 puntos grises apagados. El pelo blanco, suelto, enmarañado. Y entonces entendí, Camila no me había olvidado solo porque era famosa. Me había olvidado porque yo ya no encajaba en su mundo. No era bonita. No era joven. No era útil. Era una historia vieja. Un recuerdo incómodo. No me odió. Solo me dejó atrás. Ese pensamiento me dolió más que cualquier enfermedad. Durante las noches, soñaba con ella. A veces era niña otra vez, y me pedía que le cante una nana. A veces ya era adulta, y lloraba en mi regazo como cuando se le rompía el corazón por cosas simples. Me despertaba con los ojos húmedos y el pecho apretado. Y volvía el silencio. Las vecinas empezaron a notarlo. Isabel, ¿por qué no le escribís a tu nieta? Me preguntó una. Porque no tengo a dónde escribirle, respondí. Ya no vive donde vivía, cambió de número, y yo ya no pertenezco a su lista de contactos. Y así fue. Yo me convertí en una nota al pie en su biografía. En una sombra de la que nunca más se habló. Y sin embargo, todos los días, todavía me levantaba y abría las cortinas. Porque dentro de mí, una parte pequeña pero terca aún creía que quizás,
solo quizás, ella se acordaría. Que tocaría a la puerta un día. Que diría, Tata, perdón por llegar tarde. Y yo respondería, no importa, mi amor. Te estaba esperando. Los días seguían arrastrándose como hojas secas. Yo ya no esperaba. Solo existía. Vivía cada jornada como quien cruza un desierto sin agua, con la mirada vacía, la boca seca y la esperanza enterrada bajo el sol. Hasta que un día, llegó una carta. Era un sobre beige, sin remitente claro, con mi nombre escrito a mano. No era común recibir cartas en casa. Las únicas que llegaban eran del banco o del hospital. Pero esta era diferente. Tenía un olor a tinta fresca y a pasado. La abrí con dedos temblorosos. Estimada señora Isabel Martínez. Nos dirigimos a usted para informarle que ha sido nombrada única heredera de la propiedad ubicada en calle Güemes 179, perteneciente a su hermana fallecida, Adela Martínez. Deberá presentarse con su documento y firma en la notaría para efectuar la transferencia de bienes. Tuve que leerla 3 veces. Adela. Mi hermana. Hacía más de 30 años que no sabía nada de ella. Había emigrado al sur, se había casado, había formado su vida lejos. Tuvimos nuestras diferencias, distancias que nunca cerramos. Y ahora, sin aviso ni despedida, me dejaba una casa. Una casa. No sabía si reír o llorar. No tenía fuerzas para moverme, pero esa noticia me empujó de golpe a la vida. Busqué mi documento, mis pocas ropas decentes, y me fui a la notaría con la energía que me quedaba. Firmé los papeles sin entender del todo. La casa estaba vacía, pero en buen estado. No era una mansión, pero sí un hogar digno. Con patio, ventanas grandes, y sobre todo, lejos del ruido de la ciudad. La notaria me preguntó: ¿qué piensa hacer con la propiedad? Y ahí ocurrió algo extraño. Pensé en venderla. Con ese dinero podría pagar mis remedios, mudarme a un lugar mejor, terminar mis días con dignidad. Pero también pensé en Camila. En cómo ese lugar podría ser, de algún modo, un puente. Así que tomé una decisión. Lenta, silenciosa, pero firme, no la vendería. Volví a casa, abrí nuevamente el cuaderno de tapas duras y escribí una carta. Esta vez no como desahogo, sino como testamento. Camila. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo. No te escribo para reprocharte nada. Ya no me quedan fuerzas para eso. Solo quiero contarte algo que quizás te sirva. Esta casa que heredé no es solo ladrillo y cemento. Es el último regalo que la vida me dio. Y decidí dejártela. No como premio, ni como castigo. Sino como un refugio. Algún día, quizás, cuando todo lo que ahora crees importante se vuelva ruido, vas a necesitar silencio. Y ahí estará esa casa. No necesitas pedirme perdón. Solo vivir con verdad. Yo ya te perdoné hace mucho. Porque te amo. Siempre. Tata Isabel. Puse la carta en un sobre. Le pedí a una vecina que la guardara y que se asegurara de enviarla si algo me pasaba. Ella, sin hacer preguntas, aceptó. Durante los meses siguientes, visité la casa de vez en cuando. Me sentaba en el patio, me tomaba un té, escuchaba los pájaros. Era mi forma de despedirme lentamente del mundo. No le conté a nadie más. Era un secreto entre yo y el universo. Una tarde, mientras pintaba una de las paredes del cuarto principal, me encontré con una vieja guitarra en el armario. Quizás de la antigua dueña. La afiné lo mejor que pude y toqué una melodía antigua. Una de las que solía cantarle a Camila para dormir. Y entonces lo sentí. No tristeza. No nostalgia. Paz. Era como si, por fin, estuviera cerrando el círculo. No tenía miedo de morir. Me dolía más haber vivido con la idea de que fui olvidada. Pero ya no estaba enojada. Solo quería descansar. La última noche en la casa vieja, encendí una vela. Saqué todas las cartas de Camila, las que ella me había escrito cuando era niña, y las leí en voz alta. Como si se las estuviera leyendo a ella. Como si pudiera oírme. Tata, hoy aprendí una canción nueva. Te la voy a cantar cuando llegues.
Tata, te amo más que a los caramelos. Tata, nunca te voy a dejar. Lloré, pero distinto. No con dolor, sino con agradecimiento. Me acosté esa noche sintiendo que había hecho todo lo que podía. Que había dado lo mejor de mí. Que aunque el mundo no lo supiera, yo había sido importante para alguien. Aunque solo fuera por un tiempo. Lo que ocurrió después, ya no está en mis manos. Solo sé que la vecina cumplió su promesa. Que la carta llegó a las manos de Camila. Que en algún rincón del país, o del mundo, mi nieta la leyó. Tal vez con rabia. Tal vez con culpa. O tal vez con lágrimas. No importa cómo. Lo importante es que supo la verdad, que la amé hasta el final. Y que, aún desde el otro lado de la ausencia, le dejé un lugar donde pudiera volver. Camila estaba en su lujoso departamento en el centro de la ciudad, rodeada de trofeos, luces, y pantallas que reproducían sus últimos éxitos. En medio del bullicio y la fama, sonaba su teléfono con una notificación poco común, una carta certificada, sin remitente, con un sobre antiguo y desgastado. La curiosidad la hizo abrirla. Las primeras palabras la paralizaron, estimada señora Isabel Martínez, pero el nombre le resonó como un eco lejano, una sombra de algo que había tratado de dejar atrás. Sin embargo, leyó hasta el final. La carta hablaba de una casa, de un legado, y sobre todo, de un amor profundo que Isabel nunca dejó de sentir. Camila sintió que algo dentro de ella se quebraba. La vida acelerada, los compromisos, los flashes y las cámaras quedaron en un segundo plano. Por primera vez en años, se encontró frente a un recuerdo que no podía ignorar. La carta estaba acompañada por un cuaderno. El cuaderno que su abuela había usado para escribir sus pensamientos y cartas nunca enviadas. En sus páginas, Camila encontró fragmentos de su infancia, sus lágrimas, sus alegrías, y una esperanza silenciosa. Con cada página, las barreras que había construido se desmoronaban. Esa noche, en su departamento lleno de luces y ruido, Camila se quedó sola con su verdad. Recordó los días en que su abuela la cuidaba, las canciones que le cantaba, las historias que le contaba. Recordó el amor incondicional que había recibido, y que había dejado ir sin siquiera un adiós. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, acompañadas de un nudo en la garganta que le impedía respirar con calma. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el éxito y la fama no llenaban el vacío que su ausencia había dejado. Al día siguiente, tomó una decisión que cambió todo. Llamó a su manager y le pidió que cancelara todas sus presentaciones por una semana. Nadie entendió por qué, pero Camila ya no buscaba explicaciones. Solo quería reencontrarse con la mujer que había sido su refugio y su raíz. Tomó un vuelo a su ciudad natal. Cada kilómetro que la acercaba la hacía sentir un torbellino de emociones, culpa, nostalgia, miedo, esperanza. Al llegar, caminó por las calles que un día fueron su hogar. Todo parecía igual y a la vez distinto. Los viejos árboles, las fachadas desgastadas, el olor a pan recién horneado. Pero lo más fuerte era el recuerdo de Isabel en cada rincón. Finalmente, llegó a la casa de su abuela. La puerta estaba cerrada, pero un aire de paz envolvía el lugar. Miró por la ventana y vio la guitarra vieja apoyada en la pared, las cortinas ligeramente movidas por la brisa. Sin pensarlo, tocó la puerta. El sonido resonó en el silencio. La puerta se abrió lentamente. No había nadie. Pero en la mesa de la sala encontró una nota escrita con la letra familiar de Isabel. Si estás leyendo esto, hija mía, es porque al fin decidiste venir. No te culpo por no haber venido antes. Solo quiero que sepas que te amo, siempre te amé, y que este lugar siempre será tu refugio. Aquí podrás encontrar la paz que buscaste en otros lados. Camila sintió que el corazón le latía con fuerza. La soledad y el abandono que había sentido Isabel ahora le dolían como un puñal. Pasó horas en la casa, recorriendo cada rincón, recordando cada momento compartido. Tocó la guitarra, cantó en voz baja las canciones que su abuela le había enseñado, y lloró como nunca antes. Esa visita fue el comienzo de un nuevo capítulo. Camila entendió que la fama y el éxito eran efímeros, pero el amor de su abuela era eterno. Decidió quedarse unos días más en la ciudad, lejos de las luces y el ruido, para reconectar con sus raíces, y sobre todo, para sanar. La carta, el cuaderno y la casa se convirtieron en su refugio. Y en ese refugio,
Camila encontró el valor para enfrentar su pasado, pedir perdón y reconstruir el vínculo perdido. Porque a veces, solo en el silencio y la distancia, entendemos el verdadero significado del amor y el perdón. Después de esos días en la casa de Isabel, Camila sintió algo que no experimentaba desde niña: paz. Pero también una carga en el pecho, la necesidad urgente de cerrar ese capítulo doloroso de su vida. Sabía que debía ir más allá de las palabras escritas en la carta y el cuaderno. Sabía que debía buscar a su abuela. No solo con la intención de volver, sino para pedir perdón. La búsqueda no fue fácil. Isabel no estaba en la casa, ni en el hospital local. Las vecinas no sabían dónde estaba. El silencio se volvió un muro más difícil de atravesar que cualquier escenario. Pero Camila no se rindió. Contrató a un investigador privado, quien después de semanas la llamó con una noticia: Isabel había sido internada en un geriátrico a pocos kilómetros de la ciudad, por problemas de salud derivados de su enfermedad y soledad. El corazón de Camila se estrujó. La visitó al día siguiente. La encontró sentada en una silla junto a una ventana, mirando un jardín que parecía triste sin vida. Isabel no la reconoció al principio. Los años y la enfermedad habían nublado sus recuerdos, pero Camila estaba allí, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa. «Soy yo, Tata», susurró. «Camila». La mirada de Isabel buscó y, poco a poco, encontró un brillo tenue, como una chispa que se rehúsa a extinguirse. Los primeros días fueron difíciles. Isabel no hablaba mucho, a veces ni siquiera respondía. Pero Camila estuvo ahí, paciente, recordándole canciones, contándole historias de cuando era niña, mostrándole fotos viejas y videos caseros. Cada gesto era una semilla que poco a poco comenzó a florecer. Una mañana, Isabel tomó la mano de Camila y, con una voz débil, dijo: «Perdóname, mi amor». Camila rompió en llanto. «No tienes nada que perdonarme, Tata. Soy yo la que debe pedir perdón por haberme ido, por haber olvidado». Se abrazaron largamente, dos almas heridas que finalmente encontraban consuelo en la presencia del otro. La reconciliación fue el primer paso, pero también el inicio de un nuevo camino. Camila decidió que la casa de su abuela no sería solo un refugio privado. Quería convertirla en un espacio donde se contaran historias de amor, de pérdida, de esperanza. Un lugar para quienes, como ella, alguna vez se sintieron olvidados. Así comenzó a organizar encuentros comunitarios, talleres de música y narración, invitando a vecinos y artistas locales. La casa se llenó de vida, risas, canciones y recuerdos. Isabel, aunque limitada físicamente, participaba desde su silla, escuchando, sonriendo, sintiendo que su legado trascendía. Cada visita a la casa era un recordatorio de que, aunque el tiempo había dejado cicatrices, el amor verdadero puede sanar heridas profundas. Camila también empezó a cambiar su música. Sus letras se volvieron más sinceras, más auténticas. Ya no buscaba solo el aplauso, sino conectar con quienes la escuchaban desde el corazón. Su público notó el cambio. La artista que una vez fue distante ahora se mostraba vulnerable y real. Una noche, durante un concierto especial dedicado a Isabel, Camila cantó una canción que había escrito especialmente para su abuela. La melodía era sencilla, la letra llena de amor y gratitud. Las lágrimas corrían por su rostro mientras cantaba, y el público la acompañaba en un silencio respetuoso, conmovido por la fuerza del momento. Al terminar, Camila levantó la mirada hacia el cielo y susurró: «Gracias, Tata, por nunca dejarme ir». Y así, la historia que parecía destinada al olvido, se transformó en un canto de esperanza. Porque en la vida, a veces hay que perderse para encontrarse. A veces el silencio es la antesala del reencuentro. Y a veces, el amor es el legado más grande que podemos dejar. ¿Alguna vez has sentido que alguien importante en tu vida te dio la espalda cuando más lo necesitabas? ¿Crees que es posible sanar heridas profundas con el poder del perdón y el amor? ¿Qué harías tú si recibieras una segunda oportunidad para reconectar con alguien que creías perdido? Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta y compartir para que más personas puedan reflexionar sobre el valor del perdón y la familia. Y si quieres seguir viendo historias reales que inspiran, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Recuerda, nunca es tarde para sanar y reconstruir lo que creímos perdido.